Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos los que nos sintonizan nuevamente en este su podcast Psicología Social, más allá de lo social. En este podcast estaremos hablando de diferentes temas, diferentes temas de interés para la psicología social y diferentes ramas de las ciencias sociales, pero principalmente de la psicología social. Y como siempre, tengo el gusto y el honor de estar acompañado de mi buen colega y amigo Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Lata? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, que nos están escuchando. Y pues me va bien, Lata, muy bien, muy bien. Aquí, hora de darle a nuestras opiniones. A un nuevo podcast, a un nuevo capítulo. Muy bien, pues entonces como acordamos en el podcast pasado, en el capítulo pasado, que estuvimos abordando el tema de la imitación, en esta ocasión estaremos abordando el tema de la influencia. Entonces, de la influencia social para que no se distorsione. Entonces, pues sin más preámbulo, abordemos el tema. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo percibes? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el entendimiento, la conceptualización que se tiene de lo que es la influencia social? Pues como tal, como concepto, dice que pues son como los cambios en la conducta, ¿no? O el pensamiento que nosotros producimos debido a que otros sujetos nos han, pues valga la redundancia, nos han influenciado, o nosotros los tomamos como un modelo a seguir, ¿no? Son modelos de comunicación o son derivados de la comunicación que hay con otros seres o otras personas y el medio que nos rodea, ¿no? Exactamente, igual volvemos al mismo punto que tocamos, que abordamos el podcast pasado con referencia a lo que decía nuestro buen profesor, el buen y querido Pablo Hoyos, que cuando mencionaba que todo es una cuestión externa, ¿no? Todo lo que desarrollamos, todos nuestros elementos para una misma personalidad, para nuestra especie de precepto o de estructuración de este ser social deriva de precisamente de la cuestión de la influencia, ¿no? Entonces, en este caso, justamente como lo hablábamos en el podcast pasado, cuando abordábamos tanto a los infantes y sobre todo la perspectiva sobre los adolescentes, ¿no? Que van desarrollando ciertos gustos, van adoptando ciertos elementos, ciertas cuestiones derivadas de esta misma influencia que las adoptan por medio de una personalidad, por medio de un rol, por medio de distintos elementos que son acorde a ellos mismos y que propician que se sientan a gusto, que se sientan identificados con este tipo de situaciones, ¿no? Y que esto mismo deriva de esta influencia, de esta perspectiva con base en lo que observan y como decíamos en el podcast pasado, lo que adoptan y hoy como lo abordaremos, cómo esta influencia, valga de redundancia, provoca esta influencia total en la forma de actuar, de desenvolverse en medio de esta sociedad. Sí, exactamente, ¿no? Es como cambiamos los juicios, nuestras opiniones, nuestras actitudes, por cómo nos vemos envueltos en otros juicios y opiniones y otras actitudes de otros, ¿no? Es como decir, eh, eso que está haciendo Atahualpa, me gusta o me agrada o me siento identificado con él, lo voy a tomar y yo lo voy a dar mi propio significado, ¿no? No es como imitar como tal lo que estás haciendo tú o lo que está haciendo la otra persona, sino simplemente es retomarlo, resignificarlo y aplicarlo a tu vida, ¿no? Porque hay algunas teorías que creo que es de Vygotsky, si no mal recuerdo, donde dice que tendemos, como que hay varios tipos de influencia, ¿no? En donde a veces nuestro comportamiento sí cambia, o sea, dentro de nosotros y hacia el exterior. Hay veces que nuestro comportamiento solamente cambia de afuera, pero no lo creemos o no lo internalizamos. Y hay veces que simplemente lo internalizamos, o sea, hizo un cambio en nosotros, pero pues no lo externamos, ¿no? Por ejemplo, hay gente, yo lo veo muy seguido en la universidad, que a lo mejor eh, este ejemplo último o esta forma de influencia se ve en la religión, ¿no? Hay muchas personas religiosas que creen, o muchos creyentes en las universidades, pero por el hecho de no estar fuera de la norma o de lo que, entre comillas, se cree que es ser un estudiante o ser bueno, un estudiante universitario, ¿no? O ser un científico, que muchas veces como que no puede ir de la mano el ser
un científico o social o ya de lo que sea, como contener o creer una religión, ¿no? Entonces, muchas veces los compañeros o los estudiantes cambian, pues más bien no cambian, sino simplemente ocultan pues sus creencias religiosas, ¿no? Y yo creo que en este aspecto algo muy importante que mencionas, la cuestión del ocultamiento de las creencias o no solamente cuestiones religiosas, ¿no? También pueden haber otro tipo de creencias en las cuales justamente como lo que la manera en cómo nos empapamos de los temas que hablamos, y también puede ser cuestión de una influencia normativa, una cuestión de influencia justamente por medio de los grupos, ¿no? En los cuales, como lo mencionas tú, llegando a un entorno mucho más abismal, como es la cuestión de la universidad, en el cual pueden discrepar o acordar ciertas ideas, ciertas posturas, ciertas creencias o no, y dependiendo del entorno, el grupo, el conjunto de personas con las que te desenvuelvas, con las que te integres, deriva también esa cuestión, ¿no? Y justamente sería una cuestión de miedo, ¿no? Y o esa reticencia a mostrar realmente tal cual eres, tu visión, tu ideología, tus creencias, deriva todo esto, ¿no? Esta influencia grupal en la cual si tú estás en un conjunto de personas, en un grupo, el cual la religión o la política o además de esto, otros temas que son de cierta manera como un tabú hoy en día, siguen siendo un tabú, pues propicia su eclipsamiento, ¿no? Porque al final de cuentas tratas de eclipsar todo eso para que no forme parte o no te identifiquen con esos elementos como, como un actor social, ¿no? Y aquí deriva esto de si tengo una religión, si tengo una postura, si tengo una ideología específica, esto puede propiciar que no me adopte correctamente o no me incluyan en este grupo, en este entorno. Entonces, esa influencia propicia que digas, bueno, pues como tú mencionabas, dejo de lado, ¿no? Las creencias, dejo de lado mis posturas, dejo de lado tal vez lo que se puede considerar como radical, pero a final de cuentas esto de una otra manera puede propiciar que esa influencia sea continua o que quede totalmente permanente, ¿no? Y dejen de lado creencias, ideologías que en algún momento eran parte primordial, importante de tu vida. Como dices, ¿no? Igual como es el concepto de la influencia social, es la modificación de pensamiento, de actuar derivado del contacto, de la comunicación con otro tipo de personas, con otro entorno. Y dependiendo también del entorno que en el que te desarrolles, propicia este tipo de modificaciones, ¿no? Porque puedes estar simple y sencillamente en un entorno en el cual tu forma de ser principalmente quede acorde totalmente a lo que se desarrolla totalmente en este grupo, pero al final de cuentas, incluso dentro de este mismo grupo puede haber una influencia externa, evidentemente, que propicie que modifiques esa forma de ser, no tan solo la forma en cómo éramos de niños, de adolescentes, ahora de más jóvenes, en su momento posterior de adultos, cómo propiciaría eso cómo nos modificaría, ¿no? De esta manera y cómo adoptaríamos otras creencias, otras posturas, otra forma de pensar y dependiendo también de cómo vaya modificándose este entorno, ¿no? Tal vez por cuestiones familiares, personales, ideológicas, todo esto se va modificando y propicia que nosotros continuamente vayamos modificando esta forma de ser. Efectivamente, por ejemplo, ahorita que dices que los grupos y, o sea, más bien el medio, ¿no? Es como en algún momento y también la edad, te van delimitando, ¿no? Es como que van creando normas a partir de lo que, pues, la sociedad te inculca que debería de ser y cómo debería de ser, ¿no? En este caso, pues, las normas, pues, te van afectando también tus procesos cognitivos, ¿no? O sea, desde cómo recibes algo, cómo percibes algo y cómo lo tienes que externar, ¿no? En este caso hay muchas, pues no sé, por ejemplo, antiguamente, o no sé, yo creo que ni nuestros papás, o a lo mejor algunos papás sí, o los abuelitos, era de, la norma te decía que tenías que ser, pues no sé, hasta cierto tiempo machista, ¿no? Que, o sea, nosotros lo jugaban con la mirada del presente, pero en ese tiempo era pues lo normal, ¿no? Estaba dentro de la norma, ¿no? Te influenciaban a hacer de alguna forma, ¿no? Entonces también tenemos que entender esos procesos que del pasado, o sea, juzgarlos con los ojos del presente es muy difícil, ¿no? Porque ya tenemos muchas cosas más, ya hemos evolucionado como sociedad, pero sí debemos entender que las normas, que te inculca el grupo o la sociedad,
pues de alguna u otra manera también modifican todos tus procesos mentales y cognitivos, que eso es como la forma en la que vamos a actuar, ¿no? Entonces, también estos procesos de influencia se dan por los sujetos de mayor estatus, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionabas de los niños, ¿no? Y la familia. Pues nosotros obedecemos y tratamos de, eh, o tomamos más bien cosas de los que creemos que tienen un mayor estatus en Ujú. nuestra línea o en nuestro grupo. Y entonces así pues vamos tomando o vamos generando esas normas y como nosotros como sujetos de menos estatus, pues las vamos adoptando porque creemos que así debería de ser, ¿no? Sí, justamente. Vamos adoptando esos diferentes elementos que se van presentando con el paso del tiempo. Y como mencionábamos en el capítulo pasado acerca de la imitación, ahora con la cuestión de la influencia, recuerdas que tocábamos el tema de, por ejemplo, la forma en cómo vestimos, cómo actuamos, cómo vamos modificando nuestra forma de pensar, incluso modificaciones corporales, ¿no? Tatuajes, perforaciones, cabello largo, distintas indumentarias que con el paso del tiempo vamos adoptando, vamos imitando, pero derivado de esta misma influencia, ¿no? Nosotros hemos estado constantemente en contacto con personas que adoptan este tipo de, de, de formas de vivir, de pensar, de actuar, de desarrollarse, de interactuar socialmente, ¿no? Y como lo mencionábamos, en muchas ocasiones no simplemente se puede considerar como una etapa, en muchas ocasiones es tal cual, y en muchas ocasiones esto deriva en un estilo de vida, ¿no? Una continuación de esta forma de pensar, de actuar, ya se adopta este rol totalmente, este rol social en el cual te sientes parte de algo, te sientes perteneciente a algún grupo, a alguna ideología, alguna postura, algún conjunto de personas que piensan o actúan de una manera similar a ti y en el cual te sientes de una manera mucho más seguro, no te sientes, como lo mencionábamos, un tipo de desviado social en el cual no encajas, no te sientes acorde a ningún tipo de postura o de actuar socialmente hablando ya impuesto, ¿no? Consideras, por ejemplo, cuestiones ya de personas mayores como que muy burdas, como que muy anticuadas, muy conservadoras y tal vez buscas esa manera como de sentirte liberado, de sentirte eh, mucho más tranquilo y no tan presionado socialmente hablando, que lo veíamos, por ejemplo, con la cuestión de los punks, ¿no? Que hablábamos y tocábamos temas distintos Ujú. acerca de los punks, su forma de actuar, de pensar, de desarrollarse, y lo vemos, por ejemplo, ya que un servidor es metalero, que Miguel es ¿qué eres? Yo no soy, no, yo soy No, influencia de un chingo de cosas. eres un conjunto Sí, adoptaste un conjunto de imitaciones, ¿no? sí. Pero a final de cuentas, ha sido influenciado, ¿no? Ha sido influenciado Ujú. por distintos elementos, distintas, tal vez, subculturas o infinidad, ¿no? De conceptos que se le pueden aplicar a este tipo de perspectivas, de formas de actuar. Entonces, con el paso del tiempo, si te das cuenta, todo esto pasa porque tal vez uno como joven, como adolescente, como preadolescente, no se siente a gusto, no se siente acorde, no se siente cómodo en el entorno en el que se desarrolla, ¿no? Entonces busca como esos elementos, esas herramientas para poder desenvolverse, poder expresarse de una manera mucho más óptima, mucho más cómoda, y esto propicia que pues adopten, sean influenciados de distintas maneras y distintos elementos puedan ser útiles para poderse sentir mucho más cómodos, mucho más libres. Y a pesar de ello, también tienen que estar constantemente luchando con esos estigmas, ¿no? Con esos prejuicios. Y hasta la fecha, y creo que lastimosamente van a continuar estos prejuicios de que tal vez, igual lo mencionábamos en el podcast pasado, tal vez buscaban como que ser los únicos, los originales, algo no antes visto. Y por ejemplo, como yo lo mencionaba, en el aspecto por ejemplo, del heavy metal, del rock, creo que no se busca eso, creo que simple y sencillamente se busca salir de la cotidianidad, ¿no? Como que de esa zona de confort cotidianamente hablando, en lo social, en lo cual te guías por algo ya predispuesto, por algo estipulado, y consideras que es algo normal cuando uno se da cuenta uno que también lo normal, lo cotidiano, lo aburrido, si lo quieren ver así, es influenciado ya por cuestiones generacionales.
Sí, efectivamente, por ejemplo, pues somos una mezcolanza, una amalgama de diferentes influencias, ¿no? Que muchas pueden eh, convivir sanamente o no sé, convivir de una forma más fácil, que pueden encajar una idea con otra y también pues somos productos de influencias de que a lo mejor mm, tomamos cosas de algún otro lugar que no convive tan bien con otras formas de pensar que tenemos, pero de alguna u otra manera las hacemos encajar, ¿no? Es como un gran engrane donde tenemos que modificar o resignificamos todo eso que hemos tomado de diferentes lados, ¿no? Por ejemplo, pues yo voy desde una anécdota personal, por ejemplo, mm, pues a mí me gustaba, o me gusta, todavía me sigue gustando el tema del medio ambiente, la naturaleza. eh, en algún momento era muy relajado, como me gustaba demasiado conocer gente, ¿no? Y todavía me agrada conocer gente, ¿no? Es como que siento que conocer gente te enseña muchas otras visiones. A lo mejor en ese tiempo no lo veía así, pero sí me gustaba conocer gente porque decía, es que conozco otras cosas, ¿no? Y afortunadamente también tuve la oportunidad de crecer en un ambiente donde pues pude convivir con personas pues de un estatus muy alto hasta un estatus bajo, ¿no? Y entonces, pues mi panorama y mi mundo se abría así de puta, bien cabrón, ¿no? Y tomé influencia de diferentes lados. Entonces, hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero eso sí, sí me acuerdo mucho de la frase, es que no somos, o nosotros no nos creamos o no somos propios por nuestros propios recursos, ¿no? No nos creamos por nuestros propios recursos, sino somos como el resultado de la influencia de la sociedad, ¿no? En este caso, como lo decías, no somos únicos y diferentes, sino somos, pues, somos una creación de muchas influencias, ¿no? Y, por ejemplo, también desde lo personal, pues podemos ver que, o sea, es un ejemplo, ¿no? Más bien que la influencia va y viene, ¿no? Yo, como lo decía, yo convivía mucho con el pensamiento ambientalista y con el pensamiento de conocer gente y cosas así, ¿no? Y de ser buena onda, por así decirlo. Entonces vi que mi forma de pensar encajaba en el pensamiento del Rastafari, ¿no? Porque ser buena onda, tener un contacto con la naturaleza y todo eso, pero a lo largo del tiempo que conviví con ellos, que fueron más de 3 años, pues me di cuenta que mi forma de pensar no encajaba como yo creía, ¿no? Ellos tenían, y me sigue dando coraje, ¿no? Esa como contradicción que tenían ellos, ¿no? Ellos pedían mucho que se les aceptara por sus dreadlocks, por su forma de pensar, por el consumo de marihuana, pero cuando alguien ajeno a ellos se acercaba, ellos eran como de, no, güey, pues no perteneces al grupo, ábrete de aquí, ¿no? Porque ellos creían que toda persona que se acercaba a ellos era para burlarse o cualquier cosa, ¿no? Y encontré otros lugares que no tenían nada que ver ni con una religión o otros grupos que no tenían nada que ver y que, pues, mi forma de pensar creo que encajaba más en esos lugares que en los que yo creía que iban a encajar, ¿no? Hasta tu forma de pensar también influye en otros grupos en los que tú crees que lo que tú crees no es como muy relevante o no tiene nada que ver. Sí, justamente, yo creo que también una cuestión aquí importante a resaltar es la cuestión de la marginación, ¿no? Que luego se llega a hacer, se llega a dar entre los mismos Ujú. grupos, conjuntos de personas en los cuales justamente, este, pues intentan dejar de lado esa marginación, se supone, de la que son víctimas. Y en muchas ocasiones ellos mismos propician esta cuestión, ¿no? Entonces, ya que mencionabas la cuestión del medio ambiente, en la cual pues ambos, los dos compartimos interés, ¿no? Sobre el medio ambiente. Y algo importante a resaltar, ¿no? Aquí el hecho de que tal vez también luego se llega a radicalizar, ¿no? Este tipo de creencias. Por ejemplo, cuando expones la cuestión de los Rastafaris, que como que denuestan, menosprecian a las personas que no son acordes según ellos por el hecho de pensar que vienen a estigmatizarlos, a ridiculizarlos. Y no es la cuestión, ¿no? Sino que muchas veces la gente se siente interesado, se siente con esa incertidumbre de cómo se desarrollan estas personas que piensan diferente, que actúan diferente, que tienen una ideología totalmente distinta a lo que cotidianamente la gente hace o practica.
Y entonces en esta cuestión, y solamente no lo podemos ver desde el punto de vista únicamente de los rastafaris, ¿no? No sé si recuerdas tú cuando estuvo mucho de auge la cuestión de los emos, no sé si recuerdas que incluso otras tribus urbanas, como se les conoce cotidianamente, los agarraban a chingadazos, los Sí, despreciaban, sí, los llegaron a matar incluso, ¿recuerdas? Los llegaron a matar. sí, la Y pelea épica de insurgentes. imagina, ajá, justamente en la glorieta de Insurgentes, que fue algo como que muy, simbólico, y recuerdo que les preguntaban, ¿no? Que por qué los agredían, por qué los rechazaban, y decían: "Es que están copiando nuestros estilos". Entonces, Exactamente. digo, bueno, se supone que toda esta cuestión de lo que uno se desarrolla, por ejemplo, ya que nos enfocamos de una manera momentánea en la cuestión de las tribus urbanas, o si es que se les quiere seguir llamando de esta manera, ellos mismos adoptaron una influencia externa. Ellos mismos son producto de esta influencia externa. Entonces, yo creo que toda esta cuestión de la influencia externa no se puede considerar como algo, este, único, como algo, exclusivo, ¿no? De unas cuantas personas. Entonces, aquí entra, por ejemplo, la controversia de lo que mencionabas de los rastafaris, esta cuestión de la confrontación de las tribus urbanas, en las cuales, pues, dices, bueno, se supone que la influencia e incluso la influencia externa es algo, pues, general, totalmente abismal. O sea, la influencia externa está en todas partes y no podríamos llegar a decir incluso que lo que nosotros hacemos es único e irrepetible. Lo que nosotros pensamos o cómo actuamos es único e irrepetible, ¿no? Entonces, aquí la cuestión importante a resaltar es el hecho de que tal vez en muchas ocasiones esa influencia social se llega a tergiversar, ¿no? Se llega a interpretar de una manera subjetiva o se llega a utilizar de una manera, pues, tal vez, no sé si se puede decir, sino, no sé si se puede decir errónea, sino que tal vez totalmente distinto a lo que se tiene, primeramente como desarrollado o comprendido. De igual manera, no es como que una cuestión de que es una ley impuesta y nada se puede aceptar como crítica, que es algo totalmente dictatorial, que ya lo que se dijo sobre influencia social es lo que hay y no hay otra manera de entenderlo, no hay otra manera de interpretarlo, ¿no? No se trata de ello, pero también se trata como que de equilibrar esa perspectiva y esa adjudicación, ¿no? De esta misma influencia social. Sí, exactamente. Por ejemplo, ahorita que mencionábamos los grupos, pues la mayoría de todos esos grupos, que a lo mejor eso también es tema para otro podcast, pues es que tienen un líder, ¿no? Y entonces la mayoría de las personas le hace caso a ese líder. Y siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, de los Rastafaris, cuando yo iba, había pues, el güey que tenía como una congregación muy importante y y su idea se fue como permeando en todos los demás, no era como, lo dirían algunos autores, esa obediencia a la autoridad y que también es parte del proceso de influencia, ¿no? Era como que se conformaban con lo que decía él, ¿no? Ya no lo cuestionaban, ya no investigaban más allá o ya no, mm, pues sus juicios quedaban fuera, ¿no? Como si lo único que dijera este güey era como lo verdadero y lo aceptable, ¿no? Y con esto de obediencia a la autoridad, pues se me vienen algunos otros ejemplos importantes, ¿no? Para nosotros como psicólogos sociales, como el experimento de Milgram, ¿no? De cómo simplemente por llevar una bata, pues le das ese, pues no sé cómo, esa fuerza, esa Ese autoridad, estatus. Ajá. exactamente ese estatus a la persona, ¿no? Y cómo esa simple bata te va a generar pues como un mayor rango, ¿no? Cuando a lo mejor pues la madre es un güey ahí X, ¿no? Y, pero por ejemplo ese experimento de Milgram, pues si lo pueden ver o si lo pueden buscar en YouTube, nosotros, bueno, al menos lo podemos resumir a grandes rasgos, que él ponía a personas en un experimento a que le dieran toques a otras personas y hubo un momento en donde varias de estos participantes escuchaban cómo gritaba según a la persona a la que le daban toques, ¿no? Y simplemente lo obedecían porque tenía una pata y porque le habían dicho que era parte de un experimento, ¿no? Entonces, eso también es un proceso de influencia. Sí, claro, ¿no? O sea, consideras, como lo decía hace un momento, ¿no? El tabú o la persona con autoridad, la persona que tú dirás, es que tiene una bata, sabe más, sabe por qué,
nos obliga, nos influencia a hacer a realizar tal o cual actividad, tal o cual acción, y esto mismo propicia que pues uno no cuestiona, ¿no? En muchas ocasiones la situación de la influencia. Y justamente, ¿no? Como, sí, adelante. Y justamente esto se puede ver, o sea, en un ejemplo más claro en las universidades, ¿no? Ujú. Esos alumnos que se casan con las ideas de muchos profesores y ya no las cuestionan, ¿no? Y es como, es que lo que dijo él es lo que debe de ser, ¿no? Y critican a otros maestros porque ese maestro critica a otro maestro, ¿no? O su forma de dar clase o su línea de investigación. Entonces, aquí se ve reflejado ese tipo de influencia en la que los maestros yo, o sea, no estoy diciendo que lo hagan a propósito, ¿no? No es como un adoctrinamiento, pero sí muchos de los estudiantes se casan con las ideas de los profesores. Sí, ya aquí podemos ver una cuestión de una radicalización académica, ¿no? De por medio, si se le puede llamar de esta manera, Ujú. y en la cual, pues como tú mencionas, casi no vemos esta cuestión de los egos, ¿verdad? Académicamente hablando. Casi no No, existen. no, para nada. Casi no hay este tipo de críticas entre mismos académicos, en lugar de contribuir, restan, ¿no? Pero bueno. Y justamente, ¿no? Esto es también otra cuestión importante, que incluso, y si recuerdas, no sé si te llegó a pasar que incluso los mismos alumnos se enfrentaban entre ellos mismos para defender las ideas de otros De otros profesores, profesores, ajá, sí. ¿no? De otros profesores en los cuales, no, es que este profe dice esto, no, pero es que está mal porque este profe dice esto. Y recuerdo, ¿no? Como nos decían algunos profesores, no se trata de que te cases con las ideas impuestas por mí, ni digo la verdad absoluta, o como nosotros decimos, ¿no? Lo que hablamos en este podcast no es la verdad absoluta, ni es lo único e incuestionable lo que hablamos. Cada uno tendrá su punto de vista y la última palabra la tendrán las personas que nos hagan el favor de escucharnos. Podrán estar o no de acuerdo, pero pues evidentemente este podcast también es para discrepar, ¿no? Hay muchas cosas en las que tú y yo no estamos de acuerdo en absoluto y no hay ningún inconveniente por ahora, ¿no? Efectivamente. Entonces no hay esa problemática. Entonces, justamente, ¿no? En el ambiente educativo, en el ambiente social, en cualquier tipo de entorno, esta cuestión de la influencia propicia que tal vez, evidentemente, ¿no? Con el paso del tiempo vas modificando tu forma de pensar, de ver la vida, de esa perspectiva general. Tal vez siempre empiezas a filosofar más o menos, o te empiezas a cuestionar cosas que anteriormente las considerabas normal o que no comprendías por qué se cuestionaban, ¿no? Entonces, esto mismo de la influencia va modificando tu forma de ser, de pensar, de actuar, y en muchas ocasiones esta misma influencia, esta misma modificación de la perspectiva te provoca muchísimos problemas, te provoca muchísimas discrepancias con familiares, con amigos, porque evidentemente, ¿no? Te ven como el raro, pues es que Miguel todo critica, Miguel nada le gusta, Miguel todo le pone pero, Miguel siempre cuestiona esto, y tú fácil y sencillamente para decir es que estas personas son conformistas, ¿no? No cuestionan, no preguntan, Ujú. no, no se preguntan, no se cuestionan el por qué pasa, por qué se, titu- se acontece esto, y esta misma cuestión provoca ese choque, ¿no? Ese choque de ideas, esa perspectiva en la cual pues tú dices, es que estas personas son conformistas y ¿por qué no se cuestionan? ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué no ven más allá de lo ya estipulado, lo ya impuesto? Y entonces eres el raro, eres el desviado social, eres el amargado, X cosa, ¿no? Y Sí, entonces creo que eso también, pues, no, yo no lo vería como un punto negativo, ¿no? Sino al contrario, más bien como un punto a resaltar porque esta misma influencia evidentemente te modifica, y si estás en un entorno en el cual todo está ya estipulado, asignado, todos los roles sociales están asignados, pues la misma gente toma a mal, extraño o incongruente por qué Miguel no actúa conforme a las normas sociales, ¿no? ¿Por qué deja de lado esas normas sociales? Porque eso es lo correcto, ¿no? sí, exactamente. Y por ejemplo, cuando no estás de acuerdo con pues, con la mayoría, pues te ven como el grillero, ¿no? Como ese punk, ese anarquista, ¿no? En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, pero tienes razón, no es que sea malo o bueno, pero sí es importante, ¿no? A veces como poner en tela de juicio todas esas formas de actuar o de creencia. Yo lo veo en los procesos, pues no sé, más bien como ciudadano.
estamos acostumbrados a que, bueno, supuestamente, entre comillas, ¿no? Que el gobierno debe de hacer todo, ¿no? Su trabajo y todo, pero a nosotros se nos olvida que muchas veces eh, nuestra manera de actuar o los acontecimientos que hemos tenido, pues nos hace tener nuevas conductas, ¿no? Por ejemplo, aquel que sí gestiona sus propias cosas ante el gobierno, ante el municipio, es visto como de, es que, ay, se queja de todo, y es que, no está, no está de acuerdo con nada, o no ve que no hay dinero, o sea, es parte de él hacer eso, ¿no? Porque él sabe que este también es su trabajo como ciudadano, ¿no? Él tuvo otra influencia de alguna otra parte por ser, entre comillas, por así decirlo, como un luchador social o como un luchador de su comunidad. Pero la mayoría de las personas en las comunidades lo ve como el güey que siempre se queja, este güey nunca está de acuerdo con nada, ¿no? No sé si en algunos videos de Facebook te has topado con un güey que se hace llamar como el supercívico, que, que pone como, bueno, más bien como evidencia esas faltas a lo administrativo, ¿no? Como cuando invades la ciclopista, La eh, banqueta, la banqueta, ¿no? Los güeyes que apartan lugares, ¿no? Ese ajá, güey se asocian del espacio. es visto por un chingo de personas como, ese güey nada más se la pasa quejando, pero Solo está para, jodiendo. ¿no? Y para muchos, para mí sería como una forma de influencia positiva, ¿no? No quedarse callado. Tal vez no estoy de acuerdo con todo su proceder, porque yo soy de esas personas que cree que a veces las palabras no son lo suficientemente No mm, surten el efecto inesperado. exactamente, ¿no? Y hay otras formas de actuar, ¿no? Y, o sea, tampoco soy como partido de la violencia, pero hay momentos en los que sí te tienes que defender, ¿no? Ninguna revolución o ningún cambio se ha dado a partir de simplemente las palabras, ¿no? Ujú. Entonces, es como que digo a veces, güey, pues es que si también no te pones, a lo mejor no que lleguen los golpes, pero si también no te pones duro o te planteas fuerte, güey, pues cualquier güey va a llegar y te va a intimidar, ¿no? Y entonces es una forma también de a lo mejor de influencia, él tiene para mí tiene como esa ambivalencia, tanto de ser una influencia, entre comillas, positiva y negativa, porque pues dice, sí, güey, está bien que reclames, pero también, güey, mira cuántos pedos te has metido por reclamar, ¿no? Y que se ha ganado algunos madrazos o cosas así. O que se lo han llevado incluso detenido, ¿no? Ajá, Por buscar justamente, digámoslo, se le puede llamar de esa manera, como esa justicia social, y la justicia social es adversa, ¿no? En este exacto, caso, él busca esa justicia o ese buen actuar de la sociedad, ¿no? Y en muchas ocasiones él termina siendo la víctima, ¿no? O sea, es víctima de lo que busca erradicar, ¿no? Entonces, exacto, sí, sí, exacto, sí. exacto. Entonces, justamente, ¿no? Como tú mencionas, en muchas ocasiones esta misma influencia no es aceptada, no es vista o no es percibida como algo bueno, como algo congruente, como algo que debería uno adoptar, ¿no? Y como dices tú, pues sencillamente es que este güey solamente busca problemas, este güey solamente, o incluso no lo pueden tomar como este güey solamente lo hace para llamar la atención, no hace realmente esto con el afán de buscar una mejoría, una mejora social, ¿no? Sino simple y sencillamente busca llamar la atención, busca hacerse famoso, busca hacerse notar, pero si te pones a analizar, evidentemente, si lo ves de una manera burda, dirás, este güey solamente está chingando, no ha de tener nada que hacer, no ha de tener algo importante que hacer, que solo le gusta estar chingando a los demás, ¿no? Pero si te pones a pensar en todo lo que realiza, en todo lo que hace, lo que menciona, digámoslo, un ejemplo, ¿no? De tantos que hay, te pones a pensar y dices, bueno, es que son cuestiones, son cosas, son situaciones que a la larga benefician y no es un beneficio individual, ¿no? Porque al final de cuentas él anda en, por ejemplo, de los supercívicos, ¿verdad? Mencionaste. Ujú. Este, ellos andan en lugares, pues me imagino que alejados a su casa. Ellos siempre sencillamente podrían decir, esto no me afecta, no me importa, no me beneficia ni me perjudica, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones esta influencia que buscan ejercer no implica o no aplica a las personas porque las personas no perciben que esto es un beneficio colectivo, no individual. Sí, pues, efectivamente, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando del beneficio colectivo, pues es que yo siento que los procesos de influencia, pues se dan en todos estos, en estos ejercicios, ¿no? De buscar un bien común, ¿no? Por así decirlo, porque a veces ni es ni bien ni es común, ¿no? Pero
o sea, se dan en este tipo de luchas eh, políticas, o ya sea sociales, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos, en la influencia que se ejerce a través de comunicar una forma de pensar o una idea, güey, tiene mayor resonancia de la que tú esperabas, ¿no? Y esto se puede ver pues, en varios movimientos sociales y políticos, como en el caso pues de Alemania, ¿no? Porque no sé si decimos la palabra nazi, nos lo baje, ¿no? Dicen, ah, ta madre, ¿no? En YouTube o algo así, pero sí, o sea, este güey, el buen Adolfito, pues tenía una forma de influenciar bastante cabrón a la gente. Es algo que, pues no se le admira, pero sí es algo que se le debe reconocer, ¿no? Tenía esa facilidad de palabra para convencer a las personas, ¿no? Que decir, ah, este güey sabe mucho, ¿no? Justamente llegamos de nuevo, como a esos procesos de influencia de obedecer al güey que creemos que sabe más o el que tiene más, ¿no? Por ejemplo, en los influencers o cualquier cosa así. O sea, como lo habíamos dicho en el programa anterior, realmente ellos sí son influencers porque de alguna u otra manera eh, modifican el comportamiento y la forma de pensar de muchos de sus seguidores. Claro, ya llegan a lo que en tu momento dijiste de Hitler, esa manipulación de las masas, ya más allá de la influencia, ¿no? Deriva de Ajá, una cuestión macro, la manipulación de las masas, ¿no? Incluso con los influencers, igual, pues evidentemente esa influencia propicia esa modificación de las formas de las personas, ¿no? En su forma de pensar, de actuar, de vivir o de imitar, como lo decíamos en el podcast pasado, las acciones que estas mismas personas realizan, ¿no? Entonces, as- es algo mucho, muy complejo y creo que, pues, evidentemente, como todos los temas que tocamos y que vamos a tocar con el paso del tiempo, posiblemente requieran una segunda parte y creo que esta no es la excepción, o hasta tercera, cuarta, quinta parte, como una microtemporada de cada uno de sí, ellos. Pues creo que podemos continuar en un siguiente capítulo o en un próximo capítulo hablando sobre la influencia y cómo se relaciona, ¿no? Incluso con la manipulación de las masas, con la imitación e incluso muchos otros elementos, con la cuestión colectiva, ¿no? Incluso la memoria colectiva de por medio que en algún momento llegaremos a tocar para poder continuar desenvolviendo, desempolvando, desarrollando este tipo de problemáticas, de fenómenos sociales que hasta la fecha siguen aconteciendo. así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, no sé si tengas algo más que agregar, Miguel. Pues no, sería todo, sería, bueno, Sí, por el momento, ¿no? Por el por el momento, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos los que nos sintonizaron. Les agradecemos muchísimo que nos otorguen parte de su tiempo para escuchar, para mirar este podcast. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos. Y Miguel, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto platicar, conversar y discrepar contigo. no, de nada, de nada. Ah, pues solamente hay que agregar lo que todos los youtubers dicen. Denos like, compartan Denos like y y compartan. suscríbanse. Suscríbanse al canal de Psicología Social, más allá de lo social, que es así como se llama este podcast. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias y hasta un próximo capítulo. Chao. Besos, Miguel siempre de cariñoso. besos Hasta sobre la todo. próxima. Nos vemos. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Hasta la próxima.